La tercera liyá de la Parashat Toldot, capítulo 26, versículo 13, y vamos a terminar con el versículo 22. Se engrandeció el hombre y fue engrandeciéndose hasta que era muy grande. Y él tuvo ganado ovino, ganado vacuno y mucha faena. Por tanto lo envidiaron los filistín. Todos los pozos que había cavado los siervos de su padre en los días de Abraham su padre los habían tapado los filistín y los habían llenado de tierra. Así dijo Abimelech a Yitzhak: vete de nosotros, porque te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Se fue de allí Yitzhak, acampó en el valle del arroyo de Gerar y habitó allí. Volvió Yitzhak a cavar los pozos de agua que se habían cavado en los días de Abraham su padre y que los habían tapado los filistín, después que habían fallecido a Abraham, y les puso nombres como los nombres que les había llamado su padre. Cavaron los siervos de Isaac en el valle y encontraron allí un pozo de agua surgente, pero pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: es nuestra agua. Entonces llamó el nombre de ese pozo Esek, porque discutieron con él. Cavaron otro pozo y pelearon también por él, entonces llamó su nombre Sitná. Se trasladó de allí y cavó otro pozo, pero no pelearon por él. Entonces llamó su nombre Rehobot, porque dijo: pues ahora ha ampliado Adonai a nosotros y nos fructificaremos en la tierra. Bien, como decíamos, estando ya en la tierra de los filistín, Yitzhak empieza a tener muy buenas cosechas. También empieza a abundar en ganado, lo cual deja que hace una gran riqueza. La Torah menciona de tres formas, aumentando la fortaleza económica que tenía Yitzhak. Se engrandeció el hombre y fue engrandeciéndose hasta que era muy grande. 3 veces lo menciona, hablando de la grandeza. Así que se hizo muy poderoso en ganado, en cosechas. Abimelech, por una cuestión política, una cuestión de estado, pues le hace saber que es mejor que se retire del lugar, dado que su poder es muy grande y 2 poderes no pueden convivir juntos mucho tiempo. Entonces le pide que mejor se aparte y se vaya a otro lugar. Él hace así, hace por la paz y se va hacia Gerar. Ya en Gerar, justo en el mismo lugar donde habitó su padre Abraham, y se encuentran los pozos, aquellos pozos que también fueron una fuente de bendición para su padre Abraham. Estaban tapados, los habían tapado los filistín. ¿Por qué tapas un pozo? Parece que dejaron de tener agua. Tal vez en cuanto se fue Abraham, también el agua se secó. Esto tiene una muy buena enseñanza para nosotros. Ahora viene Yitzhak, los destapa y vuelven a fluir las aguas, y un primer pozo y hay conflicto con los filistín, un segundo pozo y hay conflicto con los filistín, un tercer pozo que se abre, ya no ejerce conflicto entre los filistín, así que todo se vuelve en paz. Platicábamos nosotros en la liyá anterior cómo es que Abraham e Yitzhak podían vivir en paz entre sus vecinos. Todo va bien cuando uno mantiene un perfil bajo, pero cuando el perfil levanta, en este caso él se hizo poderoso económicamente hablando, ya causa la envidia de los pobladores. ¿Por qué? Porque al final no está en su tierra y está obteniendo riquezas en un lugar que no es su tierra. Hasta nuestros días, esta es una condición grave y alarmante para las naciones del mundo, pues ellos, en cuanto ven el que despunta o se destaca el poder económico del pueblo de Israel, lo que causa es precisamente envidias. Debemos tener en cuenta siempre, por lo tanto, mantener un perfil bajo. Hoy en día nos encontramos en la galut, no hay otra forma de mantener un perfil bajo. Eso es el punto número 1. Y también nosotros aprendemos que si seguimos los pasos de nuestros padres, como Isaac lo hizo con Abraham, pues alcanzaremos a tener buena oportunidad en cuanto a la prosperidad económica.
Y esto tengámoslo presente para nuestra estancia en los distintos lugares, distintos países en los cuales nos encontramos. Esto es lo que tiene para nosotros la tercera aliyá. No deje de tomar en cuenta que, tal como la Parashat Toldot habla acerca de las generaciones de Yitzhak, nosotros somos y seamos dignos representantes de Abraham, de Yitzhak, para que en estos días también la bendición del cielo pueda verse entre nosotros, pero no de alguna manera que levante las envidias entre los pueblos en los cuales nos encontramos. Muy bien, nos vemos para la cuarta aliyá. Shalom.